¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por asistir a este encuentro. Corresponde a la semana 15 ya, y hoy es el último encuentro que tendremos de todo este ciclo y bueno, pedirles darles gracias por concurrir a aquellos que sí lo hicieron. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún preámbulo antes de iniciar la clase de la noche de hoy. Creo que no, abogado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, perfecto. Bien, antes que todo, corresponde el día de hoy ver el tema de lo que es el matrimonio, ¿sí? Está en la unidad 4 en el título 2 de las actividades, ¿sí? Entonces, esto viene va de la mano con el título, el tema anterior que revisamos, que era sobre el principio de existencia de la... Bien, para hablar del matrimonio, si alguien quiere hablar antes, quiere dar alguna opinión sobre el tema del matrimonio o que conoce del matrimonio, ¿sí? Me gustaría escucharles también. Ok. Bien, para hablar del matrimonio vamos a hacer una breve sinopsis, un resumen de todo lo que tiene que ver con el tema del matrimonio y al hablar de matrimonio o historia, para ver cómo evoluciona, cómo ha cambiado, sí, el matrimonio desde su conocimiento, desde su celebración, por allá por el tiempo pasado, pues hablaremos de que el matrimonio comenzó o inició, para hablar con propiedad, con los modos que en las culturas antiguas, ¿sí? Hablaba que la cultura antigua pues celebraba y formalizaba la unión de reyes y nobles, ¿sí? Del antecedente que se maneja. También a menudo, con frecuencia, ¿sí? Esto se traducía en cambios de dinásticos, ¿no? O de dinastías, uniones estratégicas, o también cambios en la sucesión de poderes, de poder político por lo general y según fuera el caso, ¿no? Nos remontamos a la antigüedad, hablamos de que el matrimonio, pues, era celebrado o se le veía como una figura estratégica, ¿sí? En las culturas antiguas, como hace referencia. Eh, a partir de ahí, pues, en ese entonces o por aquellos tiempos, habla también de que los plebeyos, ¿sí? No celebraban ningún matrimonio. Si ellos vivían, digamos, una vida tranquila, una vida normal, pues esto, ¿sí? No era necesario para tener relaciones íntimas o para concebir hijos, ¿sí? Entre los plebeyos, ojo. Y bueno, y en todo caso, pues haciendo referencia o haciendo alusión a que hablamos anteriormente, en líneas anteriores, podían hacerlo según ceremonias muy simples, los plebeyos, ¿no? Acuérdense ustedes que también siempre, eh, tiempo atrás había este tema o esos sesgos, estas brechas entre nobles, entre reyes, entre plebeyos y entre la clase más baja, más pobre, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema del matrimonio, ahí pasaba que era un tema muy distinto, muy sesgado. También habla de que habían frecuencias, o era de manera recurrente, ¿sí? Las uniones, o que los plebeyos se involucren en el intercambio económico, ¿no? Habla también, hace referencia a quien recibía, por ejemplo, a una esposa en este rol, en este ámbito, ¿sí? La recibía también con el control de un dote, ¿sí? ¿Y cuál era ese control o con qué la recibía, ¿sí? Eh, Le pertenecía, por ejemplo, la mujer y con ella, acompañado, digamos, podían ser animales, propiedades, terrenos, ¿sí? Para iniciar una familia productiva y sostenerla. Es decir, en antigüedad, ¿sí? Las uniones entre plebeyos involucraban intercambios económicos, ¿sí? Es decir, un plebeyo, ¿sí? Una pareja de plebeyos, pues, se unían, se casaban, querían contraer nupcias, ¿sí? Le recibían a la esposa, en este caso, ¿sí? Con un dote. ¿Y cuál era el dote? ¿Cuál eran las propiedades, perdón, cuál era el tema económico, ¿sí? A cambio de recibir o de involucrarse en este vínculo matrimonial? Pues habla también de que era
el tema productivo, el tema de propiedades, el tema de animales, movientes, terrenos, ¿sí? Y con esto ellos iniciaban ya una vida familiar productiva y que evidentemente les daba sus frutos económicos para que puedan sostenerse y sustentarse durante su vida o etapa matrimonial. También dependiendo pues de la cultura o de la religión, en este caso, el matrimonio también podía ser monogámico, ¿no? Había monogámico, y ustedes saben que al referirnos a monogámico, pues hablamos de una sola mujer y un solo hombre, ¿sí? Y bien son dos, la monogamia habla de que como institución o figura, ¿sí? Entonces, sí, y o podía ser poligámico, ¿sí? Pero con varias mujeres para un solo hombre, ¿no? Esto se era tradicionalmente conocido en la tradición o en las culturas orientales. Pero bueno, y con todo esto, entendemos que hoy en Occidente, pues el matrimonio nació, se conoce que el matrimonio nació en la antigua Roma. Bien, su nombre era matrimonio, ¿sí? ¿De dónde venía matrimonio? Y estaba sujeto a ciertas leyes y normas. Luego fue, digamos, asimilando la naciente cultura cristiana, pues en lo cual se convirtió en un vínculo muy sagrado, ¿no? Muy solemne, muy pegado a la moral, a la ética, ¿sí? Y que era celebrado ante Dios y conforme a ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, de las religiones, pues, en este caso de la religión judía, ¿sí? Gracias a estas separaciones, a estas cosas, y entre Estado y religión, pues ocurría que en Occidente, ya por allá por finales del Medioevo, ¿sí? El matrimonio se fue convirtiendo más en una figura legal, adquirió más ese, ese, esa figura, ese estandarte de legal, ¿no? Por eso es que, como decía, el tema del matrimonio es conocer el matrimonio y su consecuencia jurídica, ¿sí? En el buen sentido, evidentemente, cuando me refiero a consecuencia. También hablaba que era un nexo religioso indisoluble, ¿no? No podían, era el nexo, o sea, era algo fijo, algo eterno, algo sagrado, algo, como bien lo dice, un vínculo el cual nadie lo podía disolver, ¿sí? Con todos estos antecedentes, haciendo referencia también que así, con todo lo que hemos hablado, como un pequeño preámbulo, pues así surgió el matrimonio civil. ¿Qué permitía el matrimonio civil? Pues el matrimonio civil permitía casarse con personas de religiones distintas o impedidas por la ley eclesiástica, ¿sí? Nació del tema de religioso, del matrimonio religioso en la antigüedad, ya vemos, sí, con las necesidades crecientes también, de que el matrimonio civil surgió, ¿sí? Nació justo para tratar de darles ese derecho, ¿sí? Si cabe el término, ese derecho, para que aquellas distintas personas impedidas por el tema eclesiástico y por el tema de la religión no pudieran haber contraído un matrimonio, ¿sí? También hablaba de que fue posible ya en la época, ¿sí? El divorcio, ¿sí? Y el divorcio les permitía la interrupción del matrimonio, aunque la iglesia tardó en algunos años y hasta ahora, la iglesia pues tiene un criterio muy distante, muy distinto al tema del divorcio. Ellos son digamos, muy apegados a Dios, a la religión, ¿sí? Y que los votos matrimoniales son sagrados, y es por eso que ustedes deben haber escuchado que es hasta que la muerte los separe, ¿no? Porque tienen esa creencia de lo que Dios une, Dios los separa, ¿sí? Ni el hombre lo puede separar. Entonces, bajo estas premisas y bajo esta figura, pues, surgió el matrimonio civil, ¿sí? Ya adaptándonos un poco más a la realidad de nuestros tiempos, de nuestro siglo, el siglo XXI, el que estamos viviendo, con todas las tecnologías, con todo el desarrollo del Internet, con todas las bondades en el buen sentido que nos brinda hoy la actualidad, pues hablamos de que dentro de lo más reciente, pues surge la necesidad, quizá, ¿sí? La necesidad, entendiéndola como necesidad, digo, de matrimonio, ¿sí? Y a lo que hago referencia es del matrimonio igualitario o la unión civil igualitaria. Entonces, dependiendo de la legislación de cada país, ¿sí? Cada país, ustedes conocen, tiene una legislación distinta, ¿no? Una legislación la cual le hace únicos
y les hace tomar sus propias decisiones en función de sus ciudadanos, ¿sí? A partir de aquí, pues, permiten en ciertas legislaciones, como vuelvo y repito, que las parejas, ¿sí?, del mismo sexo formalicen su amor y accedan a ser miembros y sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, en sociedades ya muy evolucionadas, muy desarrolladas, digamos, esta figura ya es posible. El año pasado, parece que no recuerdo la fecha, aquí dos ciudadanas, bueno, no sé si el año pasado o hace 2 años, no tengo muy claro, se llevó a cabo un matrimonio de esta índole, ¿no? Entre dos personas del mismo sexo, es decir, parece que fueron dos mujeres que lucharon por sus derechos, había plantones todos los días, y bueno, al final le concedieron el derecho de casarse, no sé si la Constitución todavía, o sea, le dieron la facultad de casarse, de unirse en vínculo matrimonial, y bueno, resultaron uniéndose, ¿no? Casándose. Pero después resulta que a los 2, 3 meses creo que ya se separaron, bueno, sí es otro tema, por qué razones lo hicieron. Y bueno, hablamos también de que el derecho de las personas, las homosexuales al matrimonio, reciben enormes resistencias, ¿no? De parte de sectores muy conservadores, de la sociedad conservadora, y, y que aún prefieren pensar, ¿sí? Cuando se refieren a matrimonio, cuando hablamos de matrimonio, ¿sí? Que son términos religiosos y no términos legales, ¿sí? Hay cierto sector en la sociedad conservador, desde luego, ¿sí? De que y ellos creían que el matrimonio lo debe unir Dios porque lo va a separar. El único que puede separarlo es Dios, ¿no? Imagínense hoy en día ponerse a pensar en un matrimonio igualitario. Aquellas personas que tienen ese sesgo, ese rasgo conservador, muy difícilmente lo van a aceptar y es parte de la sociedad, ¿no? Entonces, con este pequeño preámbulo, pues vamos a entrar en materia, haciendo un énfasis en la historia del matrimonio, ¿sí? La cual acabo de... ¿sí? Por, por favor, me avisan si es que se está compartiendo las diapositivas. Tuve un problema antes de... Sí, doctor. ¿Sí está compartiéndose? Ok, muchas gracias, muy amable. Bien, el tema que corresponde a ver el día de hoy, como hice un pequeño preámbulo con historia de matrimonio, pues es el matrimonio, ¿sí? Bien, dentro de la agenda de contenidos a tratar en esta noche, en este encuentro, tenemos que la historia del matrimonio, que acabé de mencionar, tenemos o vamos a desarrollar qué es el matrimonio, cuáles son las características del matrimonio, los tipos de matrimonio que existen, la naturaleza del matrimonio, cuál es la importancia, fíjense ustedes, cuál es la importancia del matrimonio, cuáles son los tipos del matrimonio y por último tenemos el tema de la culminación del matrimonio, ¿sí? ¿Con qué se pone fin al matrimonio, a este contrato, a esta institución que se forma a partir de que dos personas toman la decisión de unirse para siempre, para toda la vida, ¿no? Sea vía legal o sea vía religiosa también. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Conocer sobre el matrimonio y los efectos jurídicos que éste genera una vez que se da ese paso, ¿sí? Bien, dentro de los conceptos previos, de las definiciones de lo que tiene que ver con matrimonio, ¿sí? Hablamos o les hago una pregunta ahí, ¿alguien me puede decir qué consideran ustedes matrimonio? ¿Cómo lo ven ustedes el tema del matrimonio? Por favor, ¿alguien puede ayudarme en ese sentido? ¿Están ahí, chicos? Ok. El matrimonio, o la... ¿Me avisan, por favor, si estoy grabando la clase? Sí, ¿no? Sí, sí, estoy. Bien, el matrimonio, unión conyugal, sí, habla, miren aquí, lo he subrayado, y es una institución social fundamental, sí, que involucra a dos personas físicas y naturales. Y para que ustedes tengan conocimiento que el matrimonio es la unión conyugal,
¿sí? Es una institución social fundamental que involucra a personas físicas y naturales. Es la forma, ¿sí? La manera más solemne, ¿sí? De oficializar un vínculo de pareja, ¿sí? Y que está evidentemente sometido a normativas legales, sociales, morales e incluso religiosas. Estas que en ciertos casos están dictaminadas por la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de oficializar el vínculo, ¿sí? Es decir, cuando dos personas se conocen, pasan tiempos, se enamoran, ¿sí? Y deciden formalizar, ¿sí? Darle forma a su relación, ¿sí? A su manera de quererse, al amor que evidentemente deben sentir, pues tenemos que lo someten o se oficializa con el vínculo matrimonial y están normados, pues obviamente por las leyes de nuestro país, tienen aparte de las normas legales y jurídicas, tienen normas sociales, ¿sí? Por convivencia social, por convivencia dentro de un mismo, de una comunidad, ¿sí? Tendrán normas morales. Estas normas morales pasan ya por el tema de la sociedad, ¿no? De cómo lo ve la sociedad de fuera. No es una regla general, pero que en un momento determinado, pues, ciertas ocasiones influye cualquier tipo de situaciones comentarios que hagan inherentes a esto del matrimonio entre dos, un hombre y una mujer. Y que también habla incluso perdón, con temas religiosos. Esto dictamina la sociedad. Claro, la sociedad en sí, en el sentido de la palabra, pues hablamos de que la sociedad es en la cual vivimos y que aquellos que estamos en el ordenamiento jurídico, no de la sociedad creadora, de la sociedad que se puede estar, de la sociedad que cual vivimos también, ¿no? Porque es parte de. Entonces, de esa sociedad no, sino más bien la sociedad jurídica en la cual una vez tenido el matrimonio, pues nosotros pasamos a formar parte ya de aquella sociedad, ¿sí? Para hablar de las características del matrimonio, hablamos que existen algunas características, ¿no? Del matrimonio. Y dentro de ellas, pues tenemos que una de ellas es ser un vínculo legal voluntario y duradero. La otra puede ser civil o religioso, ¿sí? Debe ser monógamo, ¿sí? Es tradicional y convencional también el matrimonio y que crea una comunidad de bienes llamada comunidad conyugal, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo, para ir detallando y analizando cada una de las características que hace referencia al tema del matrimonio, tenemos que referirnos a qué es ser un vínculo legal, voluntario y duradero. Al hablar de esto, manifestamos que las personas, los seres humanos, se pueden casar únicamente por su propia voluntad, ¿sí? Claro, si nos regimos a esto, eh, deberíamos conocerlo y asimilarlo y practicarlo, ¿no? Acuérdense ustedes también que, bueno, ya vamos a ver más adelante las láminas, que hay que reunir ciertos requisitos, ciertas cosas para nosotros podernos casar, digámoslo así, ¿no? Entonces, y es un vínculo legal voluntario y duradero, ¿sí? Las personas se pueden casar únicamente por su voluntad, ¿sí? Vínculo legal, voluntario y duradero, ¿sí? Puede ser civil o religioso. Habla de que el matrimonio, sí, puede ser de manera civil o religiosa. Y todo esto, sea civil o religioso, depende de las creencias de los cónyuges, ¿sí? Es decir, de mi pareja, de mi novia, no nos casemos, es mi novia. Entonces, de la creencia que nosotros tengamos en el tema religioso. ¿Qué religión nosotros tenemos? ¿Sí? Y aunque a veces, digamos, el único valedero es el Estado, o para el Estado es en el civil, ¿sí? Y el único valedero ante la iglesia es el religioso, ¿sí? Es decir, en estos dos temas, tanto en civil como en el religioso, pues hablamos de que depende mucho de las creencias de la pareja, ¿no? Ellos que toman esta determinación de casarse, pues es valedero tanto el civil como el religioso, siempre y cuando se
celebre bajo esas condiciones, bajo los estamentos legales en el civil y bajo los estamentos religiosos de la Iglesia Católica, en este caso, en lo religioso. Debe ser monógamo, que incluye, ¿sí? O involucra, o es la parte, digamos, considero yo, a manera personal, ¿sí? De que es una parte fundamental y esencial, ¿sí? Para que dos personas únicamente deben estar solo juntas dos personas. Quienes se comprometen, quienes deciden dar este paso, ¿sí? A tener un vínculo único, ¿sí? Un vínculo amoroso y sexual exclusivo. Ahí hablamos de la fidelidad. Entonces, hoy en día hay un montón de situaciones, ¿no? Un montón de cosas que se ve a diario en nuestro diario, en nuestro quehacer diario. Entonces, yo considero de que esto de esta característica en particular debe ser muy vital, muy esencial, ¿sí? En el marco de la sociedad y de las parejas de hoy en día, ¿no? Que el tema de la fidelidad es un tema muy álgido. Yo no voy a entrar en detalles también, pero es únicamente para, digamos, subrayar, ¿sí? De las características que se están mostrando, pues este tema de ser monógamo yo considero que es vital y fundamental para que nuestro matrimonio, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues, perdure y se fortalezca, ¿sí? Con el respeto y las consideraciones que esto conlleva, ¿sí? También habla que una de las características del matrimonio es ser tradicional y convencional. Y esto se rige por convenciones y tradiciones sociales, morales, fíjense, religiosas de la comunidad y de la nación, ¿no? Por lo que puede tener marcadas diferencias en una región del mundo con otra, ¿sí? Esto pasa ya más por el tema de costumbres, tradiciones, de cómo se maneje la pareja en la sociedad, ¿sí? Nosotros ustedes conocen que vivimos en un país multidiverso, ¿sí? Como del Ecuador. Entonces ahí tenemos ciertas comunidades donde se maneja de manera distinta el tema de la celebración del matrimonio. Sí, cuando digo celebración no me refiero específicamente al tema del festejo, ¿no? Sino al acto solemne que tiene que ser el matrimonio, sí, en vía religiosa o vía civil. Entonces, particularmente en nuestro país también se dan esos casos de que dos parejas de una comunidad indígena de nuestro país se casan y, bueno, yo viví una experiencia como anteriormente les comenté a los otros chicos de que para mí era nueva, ¿no? Yo no había visto un tema de esa naturaleza cuando dos miembros de la sociedad, en este caso de la sociedad indígena, de una comunidad indígena, pues obtuvieron nupcias y, bueno, fue un derroche primero de amor, por un lado, que se les veía, después un tema de comida, un tema de algarabía, de fiesta, ¿no? Entendiéndose que sí debería festejarse, pero aquí hace referencia al tema de comunidad, al tema de costumbres, tradiciones sociales y evidentemente de una nación. Cuando hablamos de nación, hablamos del país. Yo hago referencia a lo micro, ¿sí? Al tema de la comunidad en el país, a donde yo tuve la oportunidad de asistir por una invitación y palpé, digamos, de manera presencial lo que eso vive, ¿no? El tema de los regalos, cómo llega la novia, cómo llega el novio. Recuerdo que me parece que elegían padrinos, ¿sí? Padrino de matrimonio, ¿sí? Mire, fíjense, es una solemnidad también. Y más allá, a veces elegimos o se elige un padrino por el tema, que los lleve por un tema, digamos, de una conveniencia quizá económica, política, algún roce. Yo considero que eso es algo también muy solemne, ¿no? El tema de elegir los padrinos para que sean, imagínense, de un acto que en teoría es para toda la vida. O sea, en teoría es para que, como decía anteriormente, para que hasta que la muerte los separe, ¿no? En teoría. Después en el desarrollo pasan situaciones, pasan cosas y eso ya no es tema de esta clase, pero se entiende que al configurarse la figura del matrimonio, pues es para toda la vida, indiferentemente de que lo hagan vía civil, lo hagan vía religiosa. ¿Sí? Bien, crea una comunidad de bienes. Y dentro de esto me parece interesante, bueno, y de hecho es parte de, ¿sí? Y le llamada, y está entre comillas, como ustedes pueden ver, comunidad conyugal. ¿Qué implica la comunidad conyugal o la sociedad conyugal conocida? ¿Sí? Implica que todas las propiedades, capitales, obtenidos desde el inicio del matrimonio ya son de la pareja.
y ya pasan a ser parte de la pareja. Todo lo que adquieran a partir del matrimonio, ¿sí? Son de dos, sean bienes, muebles, inmuebles, ¿sí? Sean eh, deudas, sean terrenos, todo lo que ustedes vayan a comprar, o la pareja en este caso, que se vaya a case, a partir de que se casaron, pues ya pasan a formar parte de una comunidad o de una sociedad conyugal, ¿sí? En la cual son sujetos de derechos y también obligaciones, ¿sí? Bien, al hablar de los tipos de matrimonio, ¿sí? Tipos de matrimonio, pues vemos que existe matrimonio religioso, o vamos a conocer lo que es el matrimonio religioso. Tenemos matrimonio civil, tenemos matrimonio igualitario u homosexual y matrimonio por conveniencia. ¿Sí? Vamos a ir detallando cada uno de estos para que ustedes tengan conocimiento. Y habla que el matrimonio religioso, ¿sí? Involucra, que involucra un conjunto de ritos y ceremonias, con un fuerte componente simbólico, ¿no? Terminado por qué? ¿Qué lo determina el matrimonio religioso? Por el tipo de religión en la cual se trata, es decir, judía, católica, islámica, etc. Lo simbólico de esto, lo simbólico del matrimonio religioso, habla de que depende, ¿sí? Si cabe el término, de la religión a la cual usted practique, o la sociedad practique, o el determinado país en que se encuentre. Y también hace referencia de que generalmente existen o se exige que ambos cónyuges practiquen la misma fe y suele ser mucho más rígida con sus mandatos, perdón, y exigencias, ¿no? De que generalmente para que esto se configure, para que esto se dé, obligatoriamente o necesariamente el cónyuge o la cónyuge tendrán que ser de la misma religión o que practiquen la misma fe, ¿no? Como habla, hace referencia a la lámina, pues que puede ser mucho más rígida con sus mandatos y exigencias, es decir, súper fuerte, súper, digamos, hasta cierto punto un poquito media complicada el tema de desarrollarlo, ¿no? El tema del matrimonio religioso de acuerdo a cada una de estas religiones. Y ustedes saben que judíos, los islámicos, ellos son un poquito medio complicados por sus creencias y en ciertos países ustedes conocen que pueden tener más de dos mujeres y eso es bien visto primero por las leyes de aquel país y por la sociedad, ¿sí? Entonces, eso, creo que esa mezcla, digamos, lo que quiere decir la lámina del matrimonio religioso es que ya hace énfasis en que tienen que practicar la misma fe, ir a la misma iglesia, si cabe el término, y evidentemente ahí poder contraer nupcias y no tener complicaciones en un momento determinado, ¿no? Bien, en lo que tiene que ver al matrimonio civil, habla que se trata de la contrapartida legal, ¿sí? Laico y jurídico del matrimonio religioso, lo cual se rige por leyes del Estado y no por los mandatos religiosos o la moral. ¿Sí? Es la diferencia o es la contraparte del matrimonio religioso y que por ende es mucho más permisivo en ciertas ocasiones y es el único valedero ante la. Es decir, que el matrimonio religioso habla que usted, su pareja, a nuestra, digamos, en general, eh, la clave aquí sería que practique la misma fe y no tendríamos ningún problema, ¿no? Vaya a la misma iglesia, tengamos las mismas creencias y todo. Pero el matrimonio civil, en cambio, habla que es un poco más permisivo, ¿sí? Es decir, que tiene un poco más puertas abiertas, permite ciertas cosas, evidentemente no que estén enmarcadas de la ley, ¿no? Siempre tiene que estar normado. Y que ante la justicia, si es civil, evidentemente va a ser reconocido y es el único valedero ante la justicia. Si es religioso, va a ser valedero ante la religión que usted practique. Entonces, practique. ¿Sí? Dentro del matrimonio igualitario sexual, ¿sí? Se trata de la unión entre dos personas del mismo sexo, bajo los términos del matrimonio civil y heterosexual, ¿no? Y repito, si aquellos países, aquellas constituciones, aquellos estados lo pueden, digamos, permitir, ¿sí? Eh, Deme un segundito, alguien me está pidiendo acceso a su tecnología, ya.
Bien, en algunas latitudes de nuestro mundo, de nuestro país, perdón, del mundo, sí, es más aceptado que en otras. Sí, esto es ya reconocido, como dije anteriormente, y son aceptados y no tienen ningún reparo en ver, en palpar que dos personas del mismo sexo pues, tengan matrimonio y hagan su vida. No quiero decir común y corriente porque para nuestra sociedad, en este caso, algo conservadora, no soy yo conservador, ojo, pero tenemos esa, eh, esta atención de que heredado nuestros abuelos, nuestros pasados, nuestros padres, de que el matrimonio es hombre y mujer, entonces por ahí pasa la cosa. Claro, evidentemente ya las sociedades evolucionan y hacia allá nosotros tenemos que evolucionar y abrir nuestra mente, nuestra mente. ¿Sí? Entonces, matrimonio, en este caso, bajo el nombre el distinto, lo que hace es distinto al matrimonio como unión civil, ¿sí? De lo que habla del matrimonio igualitario. Dentro del matrimonio, lo que tiene que ver al matrimonio por conveniencia, no sé aquí si salta una pregunta, alguien me puede responder si ustedes creen que hasta en la actualidad, hoy en la actualidad, a nuestros días existe matrimonio por conveniencia. ¿Alguien me puede por favor decir algo? Yo creo que sí, dicen porque, verá, le cuento ya. ¿Ok? Por donde yo vivo, el, se llama Santa Rosa, pero más arriba hay unas partecitas que son las comunidades altas en donde, Aquí en provincia de por lo Bolívar, que, perdón. Aquí en provincia de bueno, Bolívar. en Ambato, Ok, ok. ya. Ahí hay comunidades más, o sea, comunidades altas en donde todavía se casan, digamos, a veces hacen o por intercambio, son indígenas, ¿Mm? o también, digamos, en este caso, la última vez que vi, que fue hace mucho tiempo, Ok. hicieron intercambio terrenos por la hija de un señor, o sea, era un señor de una hacienda y con la hija de una señora y cambiaron, o sea, terrenos por la chica y era más que nada para los papás, la conveniencia, digamos, a ese terreno, en ese caso se quedan los papás de la chica y la chica ya se va con el señor que se casó y era ya un mayor, o sea, eran edades súper diferentes, era como que, digamos, pongámosle unos 22 a unos 40. Entonces, o sea, eso, bueno, yo creo que es por conveniencia, obviamente, ¿no? Y porque, o sea, antes generalmente sí se hacía así. Igual mi mamá también me ha contado ciertos matrimonios que ha habido así y todo eso, pero ese es el último que vi. De ahí no he visto más, solo eso. Ok. Muchas gracias, Gaby. Muy amable por esa aportación y muy valedera, desde luego. Sí, sí, yo considero también de que aún hoy en nuestros días se sigue dando este tipo de matrimonio. Lo que hace referencia a la lámina y de la investigación realizada, pues habla de que se llama así el matrimonio, que en principio, ¿no? Miren, fíjese en lo que justo usted decía, compañera, que no nace con amor, sino con interés. Lo que nos acaba de conversar usted reemplaza todo lo que dice en la lámina, ¿sí? Pero el intercambio, ¿sí? Por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aún sigue habiendo matrimonio a conveniencia. Y el matrimonio por interés no es, evidentemente, no es bien visto por la sociedad, no es criticablemente o socialmente criticable, y a pesar de que en la antigüedad esto era una práctica común, ¿no? Porque de ahí nace esto y de ahí es donde parte, y fíjense que han transcurrido tantos años y que hasta el día de hoy se lo sigue haciendo, y sobre todo en comunidades como nos hacía referencia la compañera. Entonces habla de que de los intereses, prima los intereses, ¿no? Y para ponerlo o citar un ejemplo, pues hablamos de que un príncipe y una princesa, sí, en la antigüedad evidentemente, solían casarse para unificar los reinos, ¿sí? Imagínense, no porque se amaran. Entonces, este tipo de matrimonio, yo lo he citado acá porque da pena decirlo y ser enfático, ¿no? En que no debería ni siquiera pensarse, lo peor ejecutarse. Porque claro, yo estoy vendiendo, o vendiendo, digamos, en este caso, mi cuerpo, ¿sí? Vendiendo a mi vida, todo, ¿para qué? Para satisfacer la necesidad ni siquiera carnal, sino económica, ¿sí? En este caso, digamos, de mis padres, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren aumentar su riqueza, porque quieren aumentar, mejorar su economía, porque si hablamos de terrenos, quieren expandirse. Y acuérdense ustedes que cuando una pareja y ya obtiene matrimonio, se casan, pasan a ser ya, aparte de un contrato, pasan a ser ya una institución.
¿sí? Como dije, con obligaciones y derechos. Entonces, de este tipo es un poco medio, digamos, polémico, medio álgido el tema, tocar el tema del matrimonio por conveniencia, pero en sociedades actuales se sigue dando y feo, ¿no? Digamos, en el tema, si yo me voy un poquito ahí, como dice la lámina, no es con amor, sino con interés, o sea, yo no, ni siquiera me podría imaginar como en este caso la pareja, hombre-mujer, indistinto, puedan llegar a vivir, ¿no? Bajo la sociedad conyugal, bajo el día a día, bajo el convivir, bajo el irse a la cama juntos a dormir, bajo yo criar a los niños, llevar a la escuela. Entonces, si de por medio está un interés, entonces también ahí habría que trabajar en ese sentido para orientarse un poco, ¿no? Pero claro, a veces, no a veces, siempre el poder, el tema económico siempre prima un poquito más y ahí ya nos alejamos del tema, digamos, incluso hasta el religioso, porque ahí me interesa qué religión sea, con tal de yo satisfacer mis necesidades propias, con tal de mi emporio, con tal de tener mi economía mejorada, ¿sí? Entonces este tema sí es un poquito complicado y más bien, digo, citarle como parte de esto de la clase, ¿no? Pero se sigue efectuando, sí, se sigue realizando y da pena porque no se tiene o no se consideraría el fin que se espera de esta sociedad bajo el tema o la figura del matrimonio. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar sobre la naturaleza del matrimonio. Y al hablar de la naturaleza del matrimonio, tenemos que decir y hacer referencia que el matrimonio no es otra cosa que un contrato o una institución. Dependiendo la perspectiva, sí, la perspectiva, dependiendo el punto de vista, dependiendo la perspectiva jurídica, dependiendo la vista de la sociedad, el matrimonio puede ser considerado tanto como un contrato por el acuerdo entre las partes para unirse, como una institución. Y debido a su regulación por el Estado, en el caso del Estado ecuatoriano, y su impacto. Y nosotros, recuerden ustedes que el matrimonio es un contrato, era un contrato o una institución. Yo considero que es un contrato, que una vez firmado el contrato, algo medio gracioso, pero es la realidad, pasa a ser una institución, porque claro, ya son dos o más personas, ¿no? O sea, matrimonio, hombre y mujer, pero ya cuando procreamos ya somos más miembros de la familia y ya se convierte en una institución, ¿sí? Y si hablamos que como contrato, el matrimonio implica el consentimiento mutuo, ¿sí? Al hablar de contrato, hay que tener o implica el consentimiento mutuo. Y si hablamos como institución, hablaríamos o diríamos que regula aspectos personales, aspectos patrimoniales y evidentemente aspectos familiares, ¿sí? Entonces, la naturaleza, la esencia, el gen del matrimonio hace referencia a esta lámina que es un contrato y una institución, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del matrimonio? ¿Qué le hace importante al matrimonio más allá del vínculo afectivo, del vínculo amoroso, del vínculo, digamos, de la pareja, ¿sí? Y habla de que el matrimonio es una figura central, ¿sí? En la constitución de las sociedades, de tal forma que, más o menos explícito, todas las sociedades tienen como principio fundamental la reproducción de la especie y la conformación de nuevas familias, ¿sí? Es decir, si el matrimonio, hablamos que el matrimonio es una figura central, que es parte, sí, es parte de la vida, es parte de la sociedad, es parte de este camino llamado vida, de cuando nosotros nacemos, criamos, nos reproducimos y todo, es parte, sí, es parte fundamental de la reproducción, fíjese en lo que dice de la reproducción de la especie humana, y en el tema de la conformación de nuevas familias. Entonces, para eso, el vínculo matrimonial desde un principio se ha visto protegido legalmente y amparado por costumbres sociales, morales y culturales. Y no sé si ustedes van notando que desde que inicié la intervención, desde que vamos revisando las láminas, ¿sí? Y desde los antecedentes igual del matrimonio, estamos hablando de las normas, ¿no? Normas morales, culturales, sociales, éticas, de costumbres,
Entonces, al ser parte de la sociedad, al ser tema fundamental de la sociedad, ¿sí? De nosotros, va apegado de esto, nace de costumbres, nace de la ética, de la moral. Ahora el tema es cómo nosotros, o en este caso la sociedad, cómo nosotros le demos el sentido al tema del matrimonio, cómo nosotros lo veamos como figura, como cuando ya estemos casados, cómo le vemos a nuestra pareja, sí, y evidentemente le vamos a ver que es bonita, que nos gusta, que nos atrae, que nos enamora, que nos encanta y todo, pero también tenemos que fijarnos o ver, sí, ya el tema de que como cuando fuimos solteros, sí, y cuando ya pasamos a dar este paso fundamental del matrimonio, cómo nos vamos a ver como figura para la sociedad, cómo vamos nosotros a aportar a esa sociedad, cómo nuestro matrimonio queremos que sea, ¿no? Sí, evidentemente todos deseamos, creo que nadie en el mundo va a querer que el matrimonio fracaso, salvo, sí, me atrevo a decir ahí, salvo el tema de si se trata de un matrimonio por conveniencia, que ya son temas ahí que ya cada quien defiende lo suyo y ese tema ya es un poco medio complicado, ¿no? Pero el tema es que en líneas generales el matrimonio se configura y se consolide como eso, como parte de la sociedad fundamental, que el matrimonio le entrega a la sociedad dos parejas que se quieren, que se aman, se respetan, se cuidan y se van a ver por siempre y que coadyuvan, ¿sí?, al desarrollo de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque ya es una institución, ya firman un contrato, como vuelvo y repito, y los ciudadanos ya van a producir, van a trabajar, van a procrear, vamos a tener hijos, vamos a mandarlos a la escuela, ¿sí? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, ¿no? Y entregar, como digo, a la sociedad y parte fundamental, como nos habla en la mina, de la evolución y del desarrollo, reproducción de nuestra especie y la conformación de nuevas familias, ¿sí? También hablamos que para algunos, tema de la importancia del matrimonio, ¿sí? Para algunos implica hacerlo un poquito más amplia, democrática y abarcadora de los estilos de vida, ¿sí? Que existen, ¿no? Hay estilos y estilos de vida. También hablamos de que los matrimonios se realizan o se hacen efectivos de diferentes maneras y apegado a lo que ya habíamos hablado anteriormente, y que mientras que en otros, para otros significa la pérdida o alteración de valores antiguos creados por unas. Yo en este sentido no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el matrimonio o esta figura o este contrato o esta institución ya se establece y con todos los ordenamientos, ya sean civiles, eclesiásticos, religiosos, y que se entrega a la sociedad. ¿Para qué? Para que sean un ejemplo a seguir, para que se desarrollen como pareja, ¿sí? Entonces, dentro de la importancia del matrimonio, hablemos de que datos claves o relevantes, hablamos de que es un principio fundamental, ¿no? Y no necesariamente por el tema de la reproducción de la especie o la conformación de las familias, porque debe haber y puede haber, y de hecho lo hay, matrimonios, ¿sí?, que no deciden tener hijos. Entonces ahí, claro, hay que respetarles su legítimo derecho, ¿sí? De dos, evidentemente, a no procrear, ¿sí? Y en contraprestación a no procrear por alguna razón, no hablo de temas biológicos, no sé, sí, cuando digo biológicos no, digo que tanto el hombre o la mujer, el ejemplo que estoy citando, eh, no puedan tener hijos, ¿no? Sino que ya pasa por un tema también de, claro, ese también es un, digamos, es un elemento, pero hay mucha gente que decide yo no, o sea, nos casamos, pero no tenemos hijos porque me asustan, porque la sociedad está mal, porque yo no estoy para cuidar, por diferentes situaciones. Entonces también eso eh, hay que respetar y hay que saber entender, ¿sí? Y ahí también no necesariamente tendría que ser el principio fundamental para la reproducción, pero si bien en teoría se inicia con eso, ya con la sociedad evolucionada, con la sociedad cambiada, sí, cada día vamos evolucionando, vamos aprendiendo cosas nuevas, pues también habría que sujetarlo a esto que acabo de manifestar, ¿no? El tema de la decisión de no procrear, sino reproducir razones netamente personales, más no biológicas, de lo que acabo de manifestar. ¿Sí? Bien, el matrimonio también está reconocido en el marco de los derechos humanos. A propósito de aquello, hoy 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, al hablar de que el matrimonio
está reconocido por los estamentos internacionales, ¿sí? De derechos humanos reconocidos por el Ecuador o suscritos por el Ecuador en este caso, pues hablamos que el matrimonio es reconocido como un derecho humano. Primerito es un derecho humano, ¿sí? Y que evidentemente es de manera fundamental en diversos instrumentos internacionales. Al ser un derecho humano reconocido, como dije, el Ecuador está suscrito al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues estos dos documentos sí son también una herramienta jurídica a la cual enfatiza el derecho a contraer matrimonio libremente y a fundar una familia. Y tiene que ver algo en relación con la lámina anterior, ¿sí? Y esto está reconocido. Y fundar una familia. Por eso decía también, y me adelanté un poco, a decir que el derecho a la pareja a no procrear, ¿no? Claro, cuando hablamos a fundar una familia, ya el hecho de casarse, ¿sí? Hombre-mujer, ya es una familia, indiferentemente de que tengan o no hijos. Claro, si después lo tienen, ya la familia, ¿qué pasa? Crece, ¿no? Crece, va en incremento y evidentemente ya el árbol genealógico de esa pareja pues ya va tomando otras dimensiones, ¿no? Entonces acuérdense también ustedes, chicos, de que el matrimonio está reconocido por los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Carta Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Estos enfatizan, son muy drásticos, reconocen el derecho a contraer matrimonio libremente y que nosotros podamos tener una familia. Bien, dentro de los requisitos para efectivizar el matrimonio, para llevar a cabo el matrimonio, tenemos que hablar sobre el tema de la capacidad, consentimiento y publicidad. Cuando hablamos de capacidad, o al referirnos a la capacidad, hace referencia a que la pareja quien vaya a contraer matrimonio debe estar, debe estar en goce de la edad, ¿sí? Es decir, en el Ecuador a partir de los 18 años para que pueda ser capaz de contraer matrimonio, para que esté dentro de sus temas legales, para que no esté viciado de nulidad, tienen que tener la capacidad y en este caso como requisito indispensable primerito es tener la edad, ¿sí? Tener la edad, tener el consentimiento, ¿sí? Lo que también tiene que ver con el tema de consentimiento va casi de la mano con la capacidad, porque si usted tiene capacidad, usted tiene 18 años y no tiene consentimiento, ¿cómo se casa? ¿Sí? O puede ser viceversa. Tiene consentimiento, pero no tiene la capacidad, difícilmente se puede casar, ¿sí? Entonces estos dos elementos van de la mano, tanto la capacidad con el consentimiento, sí, como dije, la capacidad en mayoría de edad para poder ejercer ya su reconocimiento o su derecho al matrimonio, si así lo cree, y el consentimiento para estar en plena razón mental, sí, en plena conciencia para poder tomar esta determinación. Y tanto la capacidad como el consentimiento, sí, se deben juntar y en medio de eso tiene que el matrimonio llevarse a cabo de manera pública, ¿sí? Y habla de la publicidad. Y cuando hablamos de la publicidad no me refiero a que hay que sacar fotos y subir a las redes sociales y todos los temas de hoy que hay en día, los TikTok y todas estas cuestiones, ¿no? Cuando hablo de publicidad hago referencia a que tiene que estar dentro de un órgano legal correspondiente y público, en este caso como es el registro civil, salas de perdón, las salas de celebración de matrimonios, ¿sí? Por la vía civil. También lo pueden hacer, hoy en día me parece que en las notarías también se lo puede celebrar un matrimonio. Entonces, a esto hace referencia el tema de la publicidad. ¿Sí? Tres requisitos fundamentales. Y más allá de estos tres requisitos normados, ¿sí? Porque cuando hablamos de capacidad, usted tiene que tener los 18 años, eso está normado por un reglamento, por una ley, tiene que tener el consentimiento, también está, porque si normado igual me refiero a la ley, porque si no usted eso carece de nulidad. Y evidentemente la publicidad que tiene que acudir a un organismo competente, en este caso el registro civil, ¿sí? De nuestro país. Bien, dentro de los tipos de matrimonio, ¿sí? Más o menos de que ver o algo, hacer una pequeña, perdón, relación a la lámina anterior, y hablamos que el matrimonio civil, pues,
nos referimos, sí, el matrimonio civil es celebrado ante una autoridad civil, lo que hablaba anteriormente, cuando me refería a publicidad, como un juez o un oficial del registro civil, ¿sí? Eh, este tipo de matrimonio es la forma legalmente, la forma jurídicamente, ¿sí? Reconocida por la mayoría o se reconoce en la mayoría de países. Y evidentemente, independientemente de la religión de los creyentes o de los contravenientes de quienes van a casar, ¿sí? El matrimonio religioso habla de que el matrimonio religioso es celebrado conforme a ritos de una religión particular. Dependiendo del país, el matrimonio religioso puede tener o no efectos legales. Y aquí también hay que tomar muy en cuenta que depende del país donde usted se encuentre, donde se celebre el matrimonio, puede tener o no efectos legales, lo que decía anteriormente, ¿no? No quiero entrar en esa disyuntiva y en esa polémica de que cuál es mejor o cuál me conviene o por cuál yo me casaría, y vía civil o vía religiosa, ¿sí? No pasa por ahí el tema. El tema pasa por la determinación que ustedes tengan o que tengamos nosotros en un momento determinado para dar el siguiente paso, ¿sí? Eh, puede ser necesario también un matrimonio civil adicional para que la unión tenga el reconocimiento jurídico. Ojo, en el matrimonio religioso, dependiendo países, como ahí hace referencia, sí puede ser, dice necesario. Sí puede ser que estos países se me ocurre por ahí, qué sé yo, no sé, en Medio Oriente, por ahí, que se casa vía religiosa, pero para que se efectivice la calidad de marido y mujer, independientemente de la religión, ahí habla de que se puede realizar y tiene que realizarse un matrimonio civil adicional, ¿no? Para que ya sea reconocido el tema jurídico. Y nosotros aquí en nuestra sociedad siempre hacemos, o no es que hacemos, ¿no? Procedemos primero en vía civil, nos casamos, bueno, aquellos que se casan, desde luego, en vía civil, y pasado unos 2, 3 años, hasta ver cómo va, hasta ver cómo desarrollan, hasta ver cómo se entienden, hasta ver qué situaciones buenas, qué situaciones malas, porque dentro del matrimonio también no todo es bonito, ¿no? No todo es oro, no todo es manteca y tirar al techo y celebrar y todo, ¿no? Entonces también deben tener momentos bajos, deben tener momentos, digamos, difíciles, y para eso está hombre y mujer, para ayudarse y arrumar el hombro. Entonces, a partir de ahí, pues considero yo de que pasa este tiempo y que se toman la decisión ya de ir por una vía de matrimonio religioso, ¿no? Y también hay que decirlo con claridad, digamos, con claridad, el sueño de toda mujer, digamos así, perdón, que me refiero a las mujeres, no peco de machista, no lo soy, pero por, tengo de hecho amigas que he conversado de estos temas y de muchos temas también. Entonces ellas dicen, no, mi sueño es casarme, vestida de blanco, que el amor de mi vida me lleve a estar, que me quiero, por ejemplo, estar en un escenario en la playa, sí, ahí adecúan el tema de todos los preparativos, ¿no? Entonces, eso esto pasa, ¿no? Pero claro, miren, fíjense, en otros países, en cambio, se casan religioso y después, si es necesario, hay un matrimonio civil para que le den ese reconocimiento jurídico. Perdón que hay juegos artificiales por aquí, por mi sector, yo vivo en Chimbo y Chimbo se practica de manera artesanal. Les pido mil disculpas por la bulla que les estoy causando, ¿sí? Bien, dentro del matrimonio igualitario también se refiere anterior, ¿sí? A una unión entre dos personas del mismo sexo, ¿sí? Y en varios países, al igual que el matrimonio religioso, el matrimonio igualitario ha sido ya legalizado, ¿no? Ha sido ya legalizado, está otorgado con los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y fíjese, como dije, las sociedades evolucionamos, cambiamos y vamos siempre descubriendo nuevas cosas, y hoy en pleno siglo ya XXI, pues esto ya no es un dato menor, ¿no? Y tampoco es para alarmarse y tampoco es como que para sorprenderse, pero como decía también en un momento determinado, hay sociedades, nuestra sociedad, digamos, es un poco eh, conservadora. Entonces, hay esa brecha, ¿no? Que no se puede, digamos, entender este tipo de matrimonios, ¿sí? Bien, dentro de los efectos jurídicos que genera el matrimonio o que se da una vez que adquirimos
este efecto jurídico de matrimonio, de casarse o de casarnos, ¿sí? Tenemos efectos personales, efectos patrimoniales y derechos de sucesión. Dentro de los efectos patrimoniales está la sociedad conyugal y el derecho a heredar, ¿sí? Y de los efectos personales habla de que el hombre y la mujer se comprometen a cuidarse por toda su vida, a respetarse, ¿sí? A, a desarrollarse como sociedad, como pareja, ¿sí? Dentro de los efectos patrimoniales, una vez que se concluye el matrimonio, se crea la sociedad conyugal. Y dentro de esa sociedad conyugal, a partir de la firma del matrimonio civil, lo que usted compre, muebles, inmuebles, como dije anteriormente, carros, casas, pasa a ser ya no de uno, sino de dos. Y a eso se le conoce como sociedad conyugal, ¿sí? Una vez que ya tienen formado a la sociedad conyugal, todo lo que sigan, todo lo que tengan, pasa de los dos y ende de la familia, ¿no? Convengamos de que una pareja se casó y al año tiene el hijito y ya son tres, ¿sí? Entonces ellos ya tienen, el niño también ya tiene derecho a lo que los padres formaron como sociedad conyugal en el tema de bienes, ¿sí? Una vez con dicho de esto, pasamos al derecho de sucesión, ¿sí? Que son los efectos jurídicos del matrimonio. Y en los derechos de sucesión hablamos que ley de vida como ley de, una vez que nosotros nacemos, sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero así está pactado esto de vivir. Hablamos que para que se configure los derechos de sucesión dentro del vínculo matrimonial, ¿sí? Eh, por desgracia fallece la esposa de la pareja, ¿no? Fallece. Entonces, todos los bienes que adquirieron en la sociedad conyugal pasan a ser dados. ¿Quién lo hereda? Hereda el cónyuge sobreviviente y dependiendo los hijos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, se dividen las porcentualidades de la masa del total, ¿sí? Acción conyugal, ¿sí? Del 100%. Es decir, el 50% de este derecho de sucesión al esposo y haber un hijo o más, el otro 50% queda con potenciales matrimoniales, ¿sí? Fallecida, le corresponde a los hijos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se dividiría ahí? Si son dos hijos, el otro 50% se dividiría 25 para un hijo, 25 para el otro. Ahí se configura el 100% de toda la masa que padre y madre lograron, tuvieron, sí, la vida les sonrió y lograron construir durante toda su vida matrimonial. ¿Sí? Esos son los efectos jurídicos que genera el matrimonio. ¿Sí? Acuérdense en efectos personales, patrimoniales, de patrimonio, ¿sí? De bienes, ¿sí? Y los derechos de sucesión. Entonces, un círculo y esto va dando la vuelta, inicia aquí, tiene efectos patrimoniales en el cuadro de abajo, en el inferior, si ustedes lo ven, y con esto va a los derechos de sucesión. ¿Sí? ¿Cómo se le da la calidad, perdón, cómo se reconoce la calidad de cónyuge sobreviviente o conviviente, ¿sí? A la persona que evidentemente o por desgracia de la vida perdió a su esposa, sí, tiene que ser una posesión efectiva de bienes, sí, legados y donaciones, en cual detalla cada uno de los bienes que pidieron bajo la sociedad conyugal, cuántos hijos tuvieron, sí, hijos legítimamente reconocidos dentro del matrimonio, ¿no? Puede ser el caso también que pueden tener un hijo por fuera, pero no entra dentro de esta masa hereditaria, ya no entra. ¿Por qué? Porque no se configuró, perdón, no se procreó dentro de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces tienen que ser una posesión efectiva. Una vez elaborada la posesión efectiva, de una notaría, cumplen los generales de ley, acuden al registro de la propiedad, ¿sí? Para que surta el efecto jurídico deseado al derecho de sucesión, tienen que inscribir obligatoriamente en el registro de la propiedad y del domicilio en donde se encuentren en ese momento y donde tengan los bienes. ¿Sí? Ese es el proceso. El procedimiento para que se efectivice este derecho de sucesión. Bien, dentro del tema de matrimonio, ya de Disculpe, todo le lo que hice hemos, una pregunta. ¿sí? Dígame. Los hijos legítimos son solamente los que van dentro de un matrimonio, ¿no es cierto? Y, a ver, los hijos legítimamente reconocidos son los que están bajo la tutela del matrimonio, efectivamente. Digamos, por eso puse el ejemplo. Si es que en este ejemplo que cité anteriormente, tuvieron dos hijos, ¿no? Y la familia se compone de los cuatro.
De los cuatro fallece el padre, perdón, fallece el padre, quedan los tres, ¿sí? Entonces, los tres son los legítimos herederos. El 50% del padre que él tuvo durante toda su vida, ¿sí? Eso se divide para los niños. Obviamente bajo el tema reconocido bajo padre y madre, como dije anteriormente. Si por ahí, situaciones de la vida, el señor tuvo un hijo por fuera del matrimonio, tuvo dos hijos por fuera del matrimonio, ellos no entran, ¿sí? No entran dentro de la masa hereditaria de los bienes creados en la sociedad conyugal, adquiridos en la sociedad conyugal. Más bien, si el señor por ahí tuvo bienes antes de la sociedad conyugal, ahí entran todos los hijos, ¿sí? No sé si me hice entender. Entrarían estos dos hijos bajo matrimonio y, como el ejemplo lo dije, los otros dos hijos o el un hijo que tenga. Sí, pero en los bienes que él adquirió antes de el matrimonio. Ya lo que se construye, se compra, lo que se tiene en la sociedad conyugal es netamente de la sociedad conyugal. ¿Sí? Ya, gracias, Liz. Bien. Dentro de la disolución del matrimonio, pues hablamos que para que esto se consolide, porque también es parte del matrimonio, ¿sí? Tenemos tres figuras, ¿sí? Lo que es el divorcio, la nulidad del matrimonio y la separación. Para que se efectivice el divorcio o para llegar a este caso del divorcio, pues tiene que configurarse ciertos mecanismos, ciertas cosas, ¿no? De pronto se me ocurre, digo, ya la pareja se casaron, ¿sí? Ya no se soportan, no se toleran, están en mutuo consentimiento, quieren divorciarse los dos, entonces uno de los dos necesariamente tendrá que plantear una demanda, ¿sí? Y dependiendo del caso, pues hay divorcios que tardan 3, 4, 5, 6, 8, 10 años. ¿Por qué? Porque durante la sociedad conyugal, como hablaba, se adquieren bienes, ¿sí? Se procrean hijos. Entonces hay que definir la situación tanto de los bienes y con quién se van a quedar los niños, ¿no? Entonces, en temas ya cuando son por causal, digamos así, cuando es por mutuo consentimiento, pues el divorcio no tarda más allá de 8 a 15 días, ¿sí? Dependiendo si igual tienen bienes o tienen hijos. Entonces, primero hay que garantizar el derecho superior del niño, ¿no? Entonces hay que ver con quién se queda, con padre o madre, el régimen de visitas, el régimen de tenencia de los niños. Entonces, pero en celeridad procesal hablemos de que el divorcio por mutuo consentimiento no tarda más allá de 15 a 20 días. Ojo, no les estoy diciendo cásense y divórciense en la semana que viene, de pronto. Si no es nada más, es todo didáctico y todo academia, ¿sí? La nulidad del matrimonio, pues puede acarrearse por falta como hablamos en la lámina anterior, no puede tener la edad, puede estar viciado de falta de algún requisito, por ejemplo, no tuvo con el consentimiento, ¿sí? Convengamos que es una menor que tiene 17 años, ¿sí? Y se casó, dio el sí, hicieron el papel, entonces ella no estaba en su legítimo derecho de casarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía el requisito indispensable que era la mayoría de edad. Y la separación, ¿sí? Hay que también diferenciar la separación del divorcio, porque puede estar separada, pero puede seguir casada, ¿sí? Y cuando se separa usted, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que uno de los dos tiene que tomar la decisión. Eso ya pasa por uno de los dos, ¿no? Netamente. De ahí pueden vivir separados toda la vida, pero no es lo jurídicamente correcto y evidentemente lo moralmente correcto, ¿no? Toma la determinación, o nosotros, digamos, para hablar así, tomamos la determinación de separarnos por diferentes circunstancias, infidelidad, abandono de hogar, maltrato, violencia familiar. Entonces hay ciertas cosas que hoy también la sociedad está un poquito desordenada y se presta mucho para que se dé este tipo de situaciones que estamos viendo en la lámina. Entonces, usted tiene que entender que está separado, pero no está divorciado, ¿sí? Ya no vive en la misma casa, ya no convive con el ciudadano o la ciudadana, ya no tiene intimidad. Transcurrido unos 6, 7 años, usted toma la decisión de seguir la demanda, de poner la demanda por divorcio. Entonces, todo esto se configura para que esa separación, sí, si bien está reconocida como separación, te termine con el divorcio. Es decir, la figura jurídica ahí de la separación pasa al divorcio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver al tema de la disolución de la sociedad. Bien, Una pregunta. dígame. Disculpe, buenas noches.
Y sobre el divorcio, digamos que los hijos ya son mayores de edad. Cuando los hijos ya son mayores de edad, ellos están en plena capacidad de decidir con quién se van, si con padre o madre, ¿sí? Si son mayores de edad. Si son menores de edad, en la misma audiencia, el juez fija con quién se va a quedar los niños, ¿sí? El régimen de visitas y ese tipo de situaciones y esas formalidades. Pero si son mayores de edad, ellos están en plena capacidad de decidir con quién se quedan, con padre o madre. Duele decirlo, pero es la realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay también situaciones de que a veces queremos, perdón, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero a veces también hay este tema de que queremos como que convencerles a los chicos, vente conmigo, vos vas a estar bien conmigo, y a veces pasa más allá del tema afectivo, digamos, por una pensión, ¿no? Recordemos que hasta los niños, hasta los adultos se les pasa hasta los 21 años de edad o hasta que estén estudiando, estén cursando sus estudios superiores. Obviamente eso hay que probar también, ¿sí? Oiga, Alicia, pregunta, ¿Sí? disculpe. En cuestión a eso de cuando es, digamos, en este caso, cuando dan así pensiones, así, si una persona, si un chico sigue estudiando, ¿hasta qué edad se le podría pasar eso? La pensión, Ajá. hasta cuando Hasta termine cuando su... termine de estudiar. Ujú. O Evidentemente, sea, pero tiene que, obviamente hay que sacar el tema del registro académico, cómo está yendo en las clases, si está aprovechando el tema de la pensión, que es evidentemente para su pensión. Ajá. ya, Y eso ya, listo, gracias. todo tienen que probar, ¿sí? Todo en derecho se prueba con documentos, ¿sí? Bien. Y como conclusión, he sacado, analizado y he visto y he creído conveniente, pues, hablar sobre este tema tan álgido, como les digo, del matrimonio y llegando a decir también que el matrimonio es una institución compleja, ¿sí? Que tiene tanto aspectos, como dije, positivos y también como retos, ¿no? Y también aquí considero yo que la clave para que sea exitoso y para que el matrimonio salga a flote es una muy buena, ¿sí? El respeto mutuo, ya habíamos hablado del tema de la fidelidad que hay que tener entre pareja y evidentemente la disposición de trabajar juntos en los altibajos de la vida, ¿no? Porque de estos ya siempre estamos entre el vaivén del sube y el baja, pero hay que tener un equilibrio y para eso considero yo de que en este tema del matrimonio hay que tener una muy buena comunicación y el respeto son las bases fundamentales de este ordenamiento, ¿no? De esta situación del matrimonio y con eso, pues evidentemente estaríamos fortalecidos, ¿sí? Eso saqué como conclusión, chicos, les comparto. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, al no existir preguntas, entiendo que todo está correctamente comprendido. Quería decirles, chicos, que bueno, gracias a todos ustedes por todo este tiempo. Esta es la última clase que tenemos en encuentro sincrónico. La próxima semana tendremos la evaluación ya del segundo parcial. Espero que se preparen. Considero que están bien en notas, no creo que tengamos ningún problema. Y la próxima semana yo estaría ya socializando, de hecho, de las notas también, y con eso estaríamos cerrando ya este ciclo. Sí, les pido por favor a la señorita presidenta que me ayude con el tema de la entrega del portafolio estudiantil, que es para la próxima semana, conforme consta en el sílabo, ¿sí? Sí, doctor, ya les comuniqué al grupo que tenían que hacer. Ya les dije, no sé si se ponen en contacto con usted, porque ya les había mencionado con anterioridad la semana pasada, entonces no sé si se pusieron en contacto con usted. No me han escrito absolutamente nadie, la verdad. Mm, Pero, Bueno, pero bueno, disculpe. no, no, Ya no se les... preocupen. Ujú. Te comento. No, tranquilos, igual esto lo tienen que armar ustedes. Me dijeron que tenía que, para previa revisión, pero yo confío en ustedes que lo van a hacer muy bien. Ustedes ya tienen experiencia en el tema de manejo de portafolio, así que no tendría problema en eso. Pero si me deciden enviar para hacer una revisión, no tengo problema. No tengo problema en lo absoluto. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por esta clase. Eh, Les deseo éxito siempre, les auguro las mejores vibras siempre en esta linda profesión que ustedes que han elegido y que todo pues vaya caminando bien. Espero
que con estos pequeños conocimientos que uno tiene, pues sirva de aporte para que ustedes lo puedan tener en práctica y les sirva para la vida diaria, ¿sí? Así que les envío un fuerte abrazo, como siempre digo, cuídense y estamos en contacto vía chat para el tema de la próxima semana. Ustedes pueden rendir ya la prueba del segundo parcial, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, un gusto haber contado con ustedes. Les envío un abrazo y una bonita noche. Cuídense, por favor. Gracias, abogado. Hasta luego.